¿Quién recuerda qué es la antología al disparate? Antología al disparate. ¿Quién lo recuerda? Poquitas manos. Eso solo habla bien de vuestra juventud. La antología al disparate es un libro que escribió hace mucho tiempo un profesor, en el cual recopilaba las barbaridades que se había encontrado en las respuestas de los alumnos en exámenes o en ejercicios. Si en vez de, en estos tiempos, en 2019, ya no se escriben tantos libros, pero seguro que si os hablo de los memes, todos habéis recibido, o todos recordáis haber recibido memes con este tipo de cosas. En concreto, yo ahora mismo tengo uno en mente, que es una pregunta de un examen de matemáticas, un triángulo rectángulo, la medida de los ángulos, como es un triángulo rectángulo, sabemos también, o deberíamos saber, la medida de uno de los ángulos, y una X puesta en la hipotenusa, y el enunciado del examen era halla la X. Os viene a la mente, ¿verdad? Y que había hecho el alumno, rodear la X con un círculo rojo y decir, está aquí. Eso era la antología del disparate, ahora se hace con memes, pero sigue siendo válido, se sigue haciendo. Cuando yo recibo este tipo de cosas, siempre he pensado que son fabricadas. Vamos, nadie puede trolear así en un examen que se está jugando la nota al profesor. Eso tiene que ser inventado, eso, venga, confesadlo, profesores, si hay alguno, eso lo maquilláis. Pues no, tiempo después, en la familia, tengo gente que se dedica a la docencia, tengo familiares que se dedican a la docencia, y alguna vez, atisbando por el rabillo del ojo alguna respuesta de exámenes, la realidad muchas veces supera la ficción. ¿Vale? Entonces, la antología del disparate existe. Pero, si lo pensáis, no solo existe en la educación, existe en todos los ámbitos, ¿vale? También en el nuestro. También en el nuestro tenemos nuestra propia antología del disparate. Lo que quiero con vosotros hoy es que hagamos un recorrido por nuestra colección, porque que todos nos planteemos recopilar nuestra propia antología del disparate en el trabajo que hacemos día a día. Habitualmente nosotros desarrollamos, escribimos código y tenemos muchas formas de medir la calidad del código que escribimos. Las métricas, tenemos SonarQube, tenemos un montón de herramientas, APMs, que nos dicen cosas como la complejidad ciclomática del código, tenemos número de líneas de código, porcentajes de cobertura de test. Hay muchas métricas que seguramente estáis utilizando para medir la calidad de vuestro código. Hoy, aquí, vamos a hablar de otra que no es nueva, por cierto, es una idea que viene de un cómic, ¿vale? Es un cómic también viejo, que venía a decir que la mejor forma de medir la calidad de código, o de comparar dos bases de código y cuál es mejor, es encerrar a un desarrollador en una habitación que no conozca ese código y lo lea. Vaya línea por línea leyendo el código y entendiéndolo. Y nosotros nos vamos a quedar fuera escuchando cuántas barbaridades, vamos, no me jodas, que sería la traducción del cuántos, pero ¿qué carajo es esto? ¿Vale? Va soltando. Y entonces, al final, dividimos eso por el número de líneas de código o por el número de minutos que ha pasado y tendremos una métrica de cómo de bueno es ese código. Os voy a dar el primer call to action, se suele hacer al final, pues yo me lo voy a saltar y os lo voy a dar al principio. ¿Vale? Luego os llevaréis muchos otros takeaways, ese es mi objetivo, pero os voy a sugerir el call to action al principio, ¿vale? Para que ya planteéis toda la charla con ideas que podáis ir llevándoos a vuestro día a día. Además viene de un sitio donde en un proyecto me sugirieron que diese esta misma charla y en realidad plantearon una iniciativa que era de crear un Hall of Fame. Y diréis, si vas a recopilar las barbaridades, ¿vas a hacer un Hall of Fame? No. Aquí lo que plantearon con muy buen criterio es, no, vamos a recopilar nuestros propios what the fuck, pero solo los vamos a publicar cuando alguien se haya tomado la molestia de corregirlos. Y entonces damos crédito, lo convertimos en algo positivo, damos crédito a alguien que ha mejorado nuestra base de código, ¿vale? Es una idea que os dejo ahí y que puede ser muy válida. También os digo, cuando doy esta charla, alguna vez que he dado esta charla, en las semanas consecutivas hay mucha gente que me contacta por Twitter o por correo o nos vemos en una conferencia y me manda
estos what the fucks. ¿Vale? Mira qué me he encontrado. Y, efectivamente, mi teoría se confirma. Es cada vez tenemos más what the fucks. Pero, os lo prometo, yo lo recibiré, os daré mi feedback, pero nunca, nunca, nunca lo voy a meter en mi presentación. Os voy a animar a que vosotros hagáis vuestra propia presentación, copiármela, Creative Commons, pero meter vuestros propios slides. ¿Y por qué no la voy a meter en mi presentación? Porque entonces faltaría una de las promesas que os hago, y es que todo el código que vais a ver es dolorosamente real. Y cuando digo dolorosamente real, el dolorosamente va en primera persona. Estos ojitos lo han visto, estas manos lo han sufrido, de alguna forma, ¿vale? Por tanto, si metiese las vuestras, pues ya no sería dolorosamente real, porque el dolor no lo habría tenido yo. Pero os animo a que lo hagáis vosotros y además que creéis iniciativas para mejorar vuestra base de código. Antes de meternos en la parte hardcore de la charla, me gustaría con vosotros revisar algunas ideas muy básicas, ¿vale? Esto va a ser muy rapidito, sobre conceptos relacionados con la calidad de código y cómo los vemos. El primero que quiero hablar con vosotros es el code smell. El code smell es un término que acuñó Ken Beck y que básicamente lo que nos dice es, cuando vemos un problema en el código, en realidad, muchas veces, aparte de pensar que es una barbaridad, lo que tenemos que hacer es ver si eso lo que está denotando es que quien escribió ese código, que por algo lo escribió, estaba tratando de solucionar un problema. Y a lo mejor, por cómo ha evolucionado el código, por 1000 motivos, por inexperiencia, porque no conocía otra alternativa, en realidad lo que está ocultando por debajo es un problema mayor, ¿vale? Entonces, el código estaba intentando solucionar un problema que no es el que soluciona, ¿vale? Es un problema que está oculto. Entonces, nos debemos plantear en cuál podría ser ese problema oculto para realmente mejorar el código. Tengo aquí mi mascota, esta va a ser mi mascota en la charla, la veréis aparecer en algunas slides más, que eso básicamente lo que me recuerda es que probablemente ahí había un code smell muy claro, ¿vale? Entonces intentaremos ver cuál podría ser. Y algunas pequeñas concepciones o desconcepciones. El título de la slide puede ser un poco misleading aquí, ¿vale? Puede ser un poco engañoso, pero quiero ver qué pensáis. Todos escribimos código, ¿verdad? Y lo escribimos para que lo lea un ordenador, ¿no? ¿Quién piensa que lo escribimos para que lo lea un ordenador? Nadie. Alguno. Depende. Si trabajáis en ensamblador, sí. ¿Vale? Si no, bueno, lo va a leer un programa que corre en un ordenador, que lo compilará y lo generará el código máquina. Pero en general, nosotros, cuando escribimos código que lo va a leer otro desarrollador. Quizá nosotros mismos, unos meses después, porque estamos manteniendo ese código. La segunda de las afirmaciones es, a veces podemos escribir código muy inteligente que mejora mucho el rendimiento. Si le damos una pensada a esa línea de código, la podemos mejorar para que sea más eficiente. ¿Qué pensáis? ¿Que esto es cierto o es falso? ¿Quién piensa que es cierto? ¿Quién piensa que es falso? ¿Quién piensa que no necesariamente? Algunos habéis levantado la mano de 2 veces, pero está bien. Depende del lenguaje en el que trabajemos, ¿vale? Aquí yo voy a hablar de mi experiencia principal. Yo principalmente he trabajado siempre con Java, también con otros lenguajes, pero principalmente con Java. En el caso de Java esto es particularmente falso, porque es un lenguaje interpretado y sabéis que la máquina virtual tiene un componente que es un optimizador de código. Entonces, muchas veces escribiendo código que lo retorcemos porque va a ser más eficiente, lo que de hecho estamos consiguiendo es que el optimizador de código no pueda aplicar determinadas optimizaciones que, además, las aplica en función de los patrones de ejecución del código, no del que hemos escrito, ¿vale? Con lo cual a veces puede ser hasta contraproducente. Insisto, seguramente en C++ o en C para software empotrado la cosa cambia, ¿vale? Con lo cual aquí hay que tomar esto con un poco de cuidado. La siguiente. Somos desarrolladores todos, ¿no? Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿qué? Escribiendo código. Por eso nos pagan, ¿no? Efectivamente, a menos que estemos en un proyecto Greenfield que empieza desde cero y aún así no será del todo cierto, la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos leyendo código para interpretarlo y para saber cómo lo tenemos que mantener. Por tanto, lo importante es cómo escribimos el código para que otro lo pueda leer. Vale. Con estas bases vamos a la parte dura del proyecto, de la presentación. Cuando mandé esta propuesta la primera vez que la fui a dar en una conferencia, la organización me vino
es divertida, las slides están bien, pero nos ha obligado el gobierno a que metas esta slide. ¿Vale? El aviso de... Cuidado, ¿vale? No intentéis replicar este código y, por favor, que nadie saque una foto diciendo, oye, David me dijo que esto era una buena práctica, ¿no? Porque precisamente de lo que hablamos es de contraejemplos. La siguiente, me reafirmo, todo el código que vais a ver aquí es dolorosamente real, y es dolorosamente real porque yo lo he visto, ¿vale? Es cierto que está anonimizado de alguna forma, ¿vale? Algunos os conozco, os prometo que no hay código vuestro, ¿vale? Y a los que no os conozco, pues no sé si hay código vuestro. Os digo esto porque también cuando doy esta charla, habitualmente luego viene la gente, has puesto ahí código que es de mi proyecto. No, eso lo único que sirve es para que veáis que los errores son habituales. ¿Vale? Entonces, seguramente os recuerde cosas que habéis visto, pero os lo prometo, no es código vuestro. Es de un amigo vuestro. Lo he dividido, vamos con los ejemplos, lo he dividido en 4 bloques. ¿Vale? 4 bloques que van a representar un ejemplo. El primero es el de los comentarios. El problema que tenemos los comentarios es que muchas veces los comentarios de código que escribimos se parecen a esto. ¿Vale? Entonces, hacen más daño que beneficio. ¿Los comentarios son malos? No. Los comentarios son muy útiles si los usamos bien. ¿Cuál puede ser un buen caso de uso? Tratar de no describir lo que hace el código, describir por qué lo hace. ¿Vale? Si voy a comentar un método, no comentes qué es lo que hace ese método, porque para eso tengo el código, para eso lo puedo leer. Pero sí podemos comentar cuáles son las precondiciones. Por ejemplo, no estoy chequeando nulos porque la precondición que hay para llamar este método es que se llama desde un contexto que yo ya sé que no va a haber valores nulos. Eso sí me aporta información. En un Javadoc es muy importante, ¿vale? Pues ver que hay una capa de abstracción por encima que me va a aportar información sin que tenga que leer el código. Pero casos de uso, cómo lo uso, no qué es lo que hace el código, porque para eso ya está el código. ¿Vale? Y si no, acabaremos haciendo que nuestro comentario se desenganche del código y mienta. Nos pase lo del tarro de galletas. Un primer ejemplo. Cuando ponemos comentarios que son información completamente inútil, ¿vale? En este caso, tenemos un método que lanza una excepción en caso de que exista algún problema. Esto está bien que me lo digas, porque por lo menos ya sé que lanzas las excepciones no por capricho, solo las lanzas cuando tienes un problema. Lo cual, no os riáis, porque hay veces que no es así, ¿vale? Y luego volvemos a eso, ¿vale? Pero, ojo, hay otra cosa muy importante, y es que en mayúsculas pone revísalo. Claro, o sea, no vayas a ignorar una excepción, que algo ha pasado, revísalo. O revisa en qué casos, es decir, en qué casos se lanza la excepción, ni idea. Para eso, ¿qué tendría que hacer? Ver el código. Hay otro WTF escondido en esta slide. ¿Le veis? ¿Cuánto voy a tardar en leer el código? Está plagado, ¿vale? Entonces, igual me lleva horas encontrar, cuando yo voy a llamar a este método, saber cuáles son las excepciones que se pueden lanzar, porque encima, claro, no es una excepción específica, es una excepción. Esto es como cuando Gila decía que había pillado a Jack el Destripador, ¿no? Alguien ha matado a alguien. Oye, ha habido un error. ¿Cuál? No sé. ¿Por qué? No sé. ¿Vale? Mira, a ver. Más casos de comentarios inútiles. Esto suele ser, yo recuerdo en la universidad que me decían, tus comentarios tus clases deben ir todas con Javadoc. ¿El Javadoc es malo? No. Un ejemplo muy bueno de un Javadoc muy bueno. A mí siempre, tradicionalmente, me ha gustado mucho el que tiene Spring Framework en su Javadoc. Es un caso de uso del Javadoc muy bueno. Pero desde luego este no. Porque este lo único que me está aportando es en 4 líneas, me está diciendo que tengo un método getDisponibilidad. Si sé el suficiente Java, ya sé que eso me lo dice la línea del firma del método, porque el método se llama getDisponibilidad. Y me dice que retorna la de disponibilidad. Ojo, que además si bailamos el español y el inglés todavía queda mejor. Acordaros de este código, ¿vale? Porque este código era oro puro, ¿vale? Luego vuelvo a él, ¿vale? Más casos. Esto, claro, si vamos más allá y encima podemos añadir atributos, pues decimos, mira, este es el atributo CodeCircuito, claro, ya lo estoy leyendo debajo. Este es el método getCodeCircuito, que además devuelve el código circuito, claro.
lo que puedo leer en una línea si sé un poquito de Java, no me hace falta saber mucho tampoco. Incluso si no sé Java, probablemente también me lo imagine. ¿Vale? Lo he escrito en 5 líneas. Otro caso de uso. Este es muy útil. ¿Vale? Esto suele corresponder a esos casos donde estoy en un proyecto nuevo, ya he encontrado una cosa que tengo que tocar y la toco, no, seguro que rompo algo. Seguro que si toco, la cago. Y entonces, ¿qué hago? Pongo un comentario, aquí empiezo a tocar, a lo mejor puedo poner la fecha, mis iniciales, pongo un comentario, aquí dejo de tocar. ¿Vale? Y entonces así, si la cago, puedo volver atrás. Os voy a contar un secreto, tenemos Git, tenemos los repositorios. ¿Vale? Si la cago, vuelvo atrás, no pasa nada. No escribáis esto, porque además puede ser contraproducente. Fijaros, hace tiempo, no sé si recordáis que renovaron la web del Senado y se gastaron un mogollón de pasta, o a la gente le parecía que era un mogollón de pasta. Entonces, ¿lo recordáis? ¿Alguien lo recuerda? Se montó un follón en Twitter porque... Mi primera regla es, yo normalmente no suelo entrar si un proyecto se han gastado mucha o poca pasta, y mi recomendación es no entréis tan gratuitamente a eso, ¿vale? Ya sé que en Twitter es muy fácil resistir la tentación, ¿vale? Pero nunca sabes ese backend contra qué sistema se ha tenido que integrar, qué legacies tenía que sacar, ¿vale? Lo digo porque en este caso, además, en la anécdota hubo alguien que en un fin de semana se replicó la web, ¿vale? Porque dijo, joder, es que encima os habéis gastado un montón de pasta y es una cosa súper antigua, con un look súper antigua, y mira, en 15 días me lo he replicado yo. Ya, claro, cachondo. Te has replicado lo que estás viendo en la web, pero toda la gestión del backend, cuál es el ciclo de publicación de los contenidos, con qué sistemas, no lo has replicado y no sabes lo que te cuesta eso. Bueno, en todo este follón resulta que uno de los desarrolladores de frontend, que además aquí los desarrolladores de frontend, pues están más expuestos, digámoslo así, ¿no? Se había dedicado por este miedo a ir comentando en el código JavaScript o en el HTML, poniendo dónde empezaba y dónde tocaba lo que había tocado. Claro, con todo este run montado a nivel global, la gente se descargó, vio el código fuente y al pobre desarrollador, menos mal que solo puso su nombre, porque si llega a poner el nombre, apellidos y dónde vive, no sé qué hubiese pasado, ¿vale? Con lo cual, insisto, si rompemos algo, con el repositorio podemos volver atrás. Si queremos echar la culpa a alguien, que también puede ser, también GitHub me lo permite, ¿vale? Hay un comando que es el git -blame, y con eso ya sé quién es el culpable. Más casos. Si lo vais a hacer, si vais a poner vuestro nombre, hacedlo bien. No pongáis solo el nombre o las iniciales. Utilizarlo como herramienta de marketing, como Dios manda, ¿vale? Poner vuestro dato de contacto, porque el código que estáis escribiendo igual es tan bueno que alguien lo ve y os quiere contratar en el futuro, ¿vale? Aquí hay un caso que me pasó. Estábamos en un proyecto apasionante, estábamos migrando C a Java, ¿vale? Porque había que migrar un terminal de C a Java. Pero hasta tal punto que teníamos que replicarlo con los errores y todo. De hecho, recuerdo que cuando hicimos la demo del primer piloto, llegaron el cliente, lo pusieron, estaban haciendo las pruebas y en mitad de la operativa dice, a ver, ya estás en el punto, ¿le vas a dar al botón? Sí, tira del cable. Tiró del cable, le dio al botón y pegó un castañazo a aquello, nos quedamos blancos, la hemos cagado. Y el cliente dijo, muy bien, lo habéis hecho muy bien. Porque era un error que en la plataforma anterior ya tenían conocido. Entonces dices, habéis hecho la migración porque se reproduce el mismo error. Con una pérdida de red, cuando le das al botón, esto se pega un leñazo. Con lo cual lo habéis hecho bien. Estaban partiendo de la premisa que replicar los mismos errores significaba que lo habíamos hecho exactamente igual y no habíamos metido ninguno nuevo. Y eso pasa, ya lo sabéis, ¿no? Bien, pues en este proyecto, leyendo, me acuerdo de una línea de código, leyendo C, ¿vale? Voy a intentar decirlo bien, porque esto hace ya 15 años o así. Y la línea de código era menos, paréntesis que se abre, asterisco, P, más, paréntesis que se cierra. ¿Vale? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Porque me costó, ya no sé si fueron 5, 10 minutos o 20 meses entender qué es lo que estaba haciendo eso. Se estaba metiendo, esto era un puntero a un char, ¿vale? Un string. Entonces lo que estaba haciendo esto era antes de un bucle donde estaba comparando para buscar cuál era el DNI menor. Entonces lo que estaba haciendo era coger el primero, iba avanzando el puntero y restando 1 al código ASCII. Entonces así se garantizaba que el primer valor antes de entrar en el bucle
era menor de hecho que el primer elemento, con lo cual en la primera iteración del bucle, ¿vale? en el de estado ya voy a asignar el primero, y luego ya compararé todo perfecto. Ya os digo, no me acuerdo lo que me costó saber por qué estaba esa línea allí y cómo diablos la podía pasar yo a Java. ¿Vale? No sea que tuviese un error oculto de esos que estaba esperando luego el cliente. Lo gracioso de eso es cuando en el nombre del método me encuentro un comentario de este estilo, donde el tipo no es que hubiese puesto su nombre, es que había puesto en los comentarios del método solo la rúbrica, ojo, no la firma, la rúbrica hecha con ASCII, en comentarios. Y decía, tío, ¿no me podías haber puesto una pequeña línea de comentario diciendo estoy inicializando el valor mínimo para que el bucle funcione? Pero en la firma en ASCII, sí. Muy útil si quiero hacerte grafología ASCII, si eso existe. Pero no me has ayudado en nada. Otro caso. Este es parecido al de ir firmando el código. Es cuando este código yo creo que no debería estar aquí, pero no lo voy a borrar por si lo tengo que recuperar. Entonces lo comento. Este chequeo que hace aquí. Si encima estás leyendo un IDE y eres... Yo no soy daltónico, y me costó. De hecho, empezamos a leer y dice, ¿por qué está haciendo esto si mi lista de elementos nunca es mayor de 80? ¿Y por qué le está asignando? ¿Por qué está pasando por esta parte? ¿Vale? Por supuesto, si ya lo hacemos, mantened la indentación, ¿vale? Porque entonces todavía troleas más al que esté leyendo el código, ¿vale? Insisto, si hay código que os sobra, borrarlo, porque de nuevo, tenemos GitHub, si resulta que era código útil, lo recuperamos, ¿vale? Yo de esto vimos que era lo que estaba pasando, el comentario le vimos no leyendo el código, le vimos depurando, porque depurando ya vimos que saltaba la línea, pero imaginaros el tiempo que habíamos perdido. Y dijimos, leche, pero si es que somos tontos, no hemos visto las dos barritas, no las hemos visto, ¿vale? Por tanto, el código, si os sobra, lo borráis. El segundo de los bloques. El segundo de los bloques son las excepciones. Las excepciones normalmente son eso, excepciones, ¿vale? ¿Os acordáis antes? Las excepciones se lanzan, del primer comentario, se lanzan en caso de que exista algún error, no porque sí, ¿vale? Bueno, se lanzan cuando, o se capturan en este caso, cuando voy a saber qué hacer con ellas, ¿vale? Añadir código que la captura, porque normalmente el IDE me dice, oye, aquí lanzas una excepción y la vuelvo a lanzar igual, no aporta nada, ¿vale? Y de hecho es código que a mí me despista. Y me voy a gastar más tiempo leyendo y tratando de interpretarlo. Más cosas. Con las excepciones, además en Java tenemos un problema que yo, si no está reconocido, creo que debería reconocerse como enfermedad profesional, que es la Null Pointer Exception Paranoia. ¿Vale? Que es, no hay cosa peor que un Null Pointer Exception. Es más, si se lanza un Null Pointer Exception, ¿qué hacemos? Añadimos un chequeo. Y si después de haber metido el chequeo, porque tengo un while, se sigue lanzando, ¿qué hago? Meto un segundo, ¿no? Así en algún momento dejará de producirse, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Por eso tengo aquí a mi amiga la mofeta. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Si estas tres líneas de código, os juro que estaban así, ¿por qué si aquí sesión no era nulo? ¿Por qué aquí puede haber sido nulo? Porque aquí se está lanzando, en esta línea que hay aquí justo debajo, se puede estar lanzando un null pointer exception. Porque alguien está mutando eso. ¿Quién es ese alguien? Otra parte del código que está fuera de este scope. Correcto. Que se estará ejecutando en otro hilo. Esto es un problema de concurrencia, ¿vale? Entonces, pon los chequeos de concurrencia para proteger tu atributo sesión, porque añadir otro if no te va a ayudar nada. Lo único que vas a hacer es cambiar el orden en el que se tiene que producir la magia de la condición de carrera para que el otro hilo te cambie el null. Fijaros, después de dar esta charla, a los pocos meses vi que Mario Fusco tuiteaba algo así, ¿vale? Además se lo dije, digo, la voy a meter. Es repetid conmigo, si tienes un null pointer exception, añadir un chequeo más no va a solucionar el problema, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto este tipo de cosas son habituales. Por supuesto, tiene puntos extras y además en el else de ese chequeo intentas hacer código para recuperarte de una situación. ¿Cómo te recuperas de una condición de carrera donde alguien te ha quitado eso? Intentas regenerar la sesión, era lo que estaban intentando hacer, pero la sesión ya no estaba, ¿vale? Os podéis imaginar que además es un montón de código inútil, muerto, que no debería ejecutarse. Otra, mi favorita. Aquí no he cambiado absolutamente nada, ¿vale? Esto era un proyecto donde había distintas líneas de arquitectura, y en estas distintas líneas de arquitectura cada uno teníamos nuestro catálogo de excepciones. Entonces se montó un tercer grupo de arquitectura
que era el grupo de arquitectura de gestión operativa de errores. Solo que la gestión operativa de errores no molaba mucho, entonces le cambiaron el orden y le llamaron gestión de errores operativa, porque así las siglas molaban mucho más. Cuando tenías un problema llamabas a los geos. ¿Vale? Os lo juro, real. Entonces, los geos, una de las cosas que se dedicaron a hacer es, vamos a hacer un catálogo de todas las excepciones y todos los errores que pueden lanzar las distintas áreas de arquitectura, y vamos a hacer un catálogo. Y cuando publicaron ese catálogo, yo lo vi y me encontré un proceso terminado correctamente exception. Obviamente, y además os juro que me levanté, me fui al compañero y digo, oye, en este proyecto, si un proceso acaba bien, mejor repítelo, porque no me lo esperaba eso. Lo que estaba esperando era un error, ¿no? Efectivamente, lo que esto indicaba era que estaban utilizando la excepción para control de flujo, para salirse de algunos sitios cortando la excepción. Y es muy mala idea, porque las excepciones son una de las cosas más costosas que más afectan al rendimiento en Java. Vamos con la siguiente, de naming. De naming hay mucho, solo voy a poner 2 ejemplos muy sencillos, pero muy ilustrativos. El primero, bueno, el naming, no os preocupéis, no vais a escoger el nombre adecuado la primera vez, pero para eso tenemos los IDEs también, que nos ayudan a refactorizar, ¿vale? Tratar de que el naming me diga qué es lo que tiene una variable, no cómo la voy a usar, o qué es lo que hace un método, no cómo lo hace. ¿Por qué? Porque si yo voy leyendo un código y en un código llamo a otro método, por el nombre del método, si ya sé qué es lo que hace, pero no cómo, yo estoy en un nivel de abstracción, no tengo que entrar al detalle de cómo lo hace. Entonces, estoy leyendo este método y estoy en un nivel de abstracción que me permite seguir con mi continuación. No abrir un método de 2000 y pico líneas para ver cuáles son los casos de uso, ¿vale? El primer caso. Había un caso donde recibía un evento y en este evento había unos datos y con los datos lo que se llamaba era a aplicar la lógica de negocio. Este no le he cambiado, era así, ¿vale? Aplicar la lógica de negocio, obviamente, ¿no? ¿Qué vas a hacer con datos? Pues aplicarles una lógica de negocio. ¿Cuál es la lógica de negocio? Para eso tiene las especificaciones, ¿no? Léete un documento, pero no aporta. El siguiente, os lo voy a presentar de otra forma, porque además os voy a dar una mala noticia. Desde que quien escribió el código que os voy a enseñar lo escribió, todo lo que estamos haciendo aquí los demás no tiene ningún sentido. Le tenían que haber dado el Nobel de Informática si existiese, ¿vale? Porque ya lo tenía todo hecho. La pieza de software más protegida del mundo. Una aplicación Swing, para que os hagáis idea de hace cuánto era, o sea que ya lleva inventado. Esa aplicación Swing recogía los datos de un formulario, llegaba un evento y ese evento lo iba a tratar. ¿Y sabéis con qué método lo trataba? Con el algoritmo. El algoritmo. Ojo, y seguro que quiso poner la T en mayúscula, pero las guías de estilo de Java no te lo permiten, ¿vale? Por lo menos eso lo respeto. El algoritmo. Todo lo que estáis implementando estaba ya implementado ahí. Estáis perdiendo el tiempo. Buscad la base de código donde está eso, ¿vale? ¿Qué aplica? Chico, ni idea. El algoritmo. Más cosas. Código innecesario. Yo siempre digo, si habéis estado en los procesos de selección, antes estaba muy de moda hacerte la típica pregunta esta de dime una virtud y un defecto tuyo. Yo cuando ya tenía cierta experiencia me dedicaba a veces a trolear la entrevista. Porque me decían, ¿cuál es tu defecto? Digo, pues mira, voy a empezar por el defecto. Mi defecto es que soy vago. Y ya te ponían así, dice, ¿y tu virtud? Es que soy vago. Y entonces ya, ¿cómo? Y entonces ya has conseguido su atención y les puedes explicar, mira, un buen desarrollador, un buen ingeniero, los diseños tienden a, no voy a repetir el código 2 veces. ¿Vale? No, voy a hacer el trabajo que me piden. No voy a hacer puentes, arcos de iglesia, no voy a hacer sobre ingeniería, y si hay algo que ya tengo hecho, voy a intentar reutilizarlo, ¿vale? Soy vago, no voy a trabajar 2 veces en la misma cosa, ¿vale? Voy a intentar reutilizar. Ejemplo, además un par de ejemplos claros. Esto me pasó, estaba en un proyecto, entonces había un proyecto que estaba haciendo cosas y en un determinado momento llamaba a string utils para hacer un substring before. ¿Vale? Pues en mi mente dije, bueno, string utils substring before, Apache Commons. ¿Vale? Y además había visto la dependencia en el POM, con lo cual ya sabía que estaba ahí.
El problema es que en otro código que estaba escribiendo necesitaba hacer un substring after o last index of, no me acuerdo qué. Entonces puse string utils punto control espacio substring before. No, tiene más métodos. Control espacio, no hay más. El IDE, reinicio el IDE, vuelvo a arrancar. Substring utils punto espacio substring before. Y ya hago clic y veo que el substring before no es el de Apache Commons, es el de una clase que se habían hecho para el proyecto, que lo que estaba haciendo era llamar al substring utils que todo el mundo conocemos. Entonces a mí ya me habías troleado, porque ¿ahora qué hago? Quito esta clase, es lo que hice, ¿vale? Porque si no, podía haber sido peor, podía haber decidido, bueno, pues me reimplemento todos los otros métodos que me faltan en substring utils. Otro caso, un proyecto donde lo íbamos a entregar y entonces me dicen, lo pasan por pruebas, tal, y dicen, oye, le falta la caché. Es verdad, no habíamos metido caché. Bueno, pues mira, vamos a meter ese caché y en una semana te lo tenemos previsto. No, pero tienes que utilizar la caché corporativa. Uy, pero la caché corporativa, vale, pues déjamela. No, es que la está desarrollando un proveedor y no la entrega hasta dentro de un mes. Ya, pero es que yo te tengo que entregar esto hace una semana. Mira, hacemos una cosa. Yo lo hago con ese caché, te lo libero en una semana y cuando el otro proveedor ya te dé la caché corporativa, lo gestionamos por gestión del cambio, ¿vale? Metemos ese cambio para sustituir una caché por otra, pero vamos avanzando nosotros porque corre prisa poner esto en producción. Bueno, meto ese caché, efectivamente una semana, y al mes y medio nos avisan, oye, ya está la caché corporativa. Me mandan la información y en instalación de la caché corporativa, añade la dependencia o ese caché. Después tienes que crear la caché de corporativa.admin y luego a partir con eso administras. Entonces me pongo a utilizar y veo que en todos los sitios donde tenía que sustituir mi OS caché, la sustitución era muy fácil porque era utilizar la caché corporativa y el API era sorprendentemente igual, pero traducido al castellano. ¿Vale? Entonces, bueno, pues había otra empresa que había cobrado por hacer un wrapper. En español. Código muy inteligente, ¿vale? Vamos a definir, para que no haya casos, vamos a definir este tipo de constantes, ¿vale? Esto en Java no es necesario, ni siquiera con las cadenas, y menos a partir de Java 8, ¿vale? Porque la optimización de memoria ya está hecha, ¿vale? Y esto me lo sigo encontrando ahí. Cuando yo veo esto, se me ocurre ponerlo de debajo y decir, ¿me puedes decir qué imprime el código de abajo? Y ejecutarlo habiendo cambiado alguna de las variables. Y decir que 2 por 3 son 17, por ejemplo. ¿Vale? Probad a hacerlo, es divertido. ¿Cuántos de vosotros estabais aquí con el efecto 2000? De nuevo, bueno, aquí hay algunos más Bueno, estos fueron los grandes tiempos porque teníamos mucho trabajo, todo el mundo tenía miedo, tal y cual, y a veces yo creo que nos lo echamos en falta, ¿vale? Esto fue un proyecto donde pusimos en producción, en un clúster de WebSphere, teníamos una aplicación web, pero además también teníamos una serie de procesos batch que por la noche sincronizaban bases de datos. Pero no nos dimos cuenta que, claro, si eso estaba en 4 nodos de un clúster, el proceso de sincronización se lanzaba a la misma hora entre bases de datos y el primer día montó un carajal en la base de datos, que para qué. Ya nos dimos cuenta. Y alguien sugirió, oye, ya lo he solucionado. ¿Así? ¿Cómo lo has solucionado? Pues mira, fácil, he puesto un cron y donde he dicho que se ejecutaba todos los años, he metido que se ejecute en el 2030. Si alguno de vosotros en el 2030 una mañana le avisan porque la base de datos se ha descojonado por la noche, porque el proceso de sincronización ha hecho algo raro, acordaros de mí, ¿vale? Buscar el cron. No, lo quitamos, ¿vale? Pero hay veces que nos vamos dejando bombas de relojería por ahí, porque sí. ¿Os acordáis de este? Venga, vamos, os falta un poquito de contexto, pero devuelve la disponibilidad. ¿Alguien puede saber qué es la disponibilidad en este caso? Pues debe ser una... No es un boolean, es un string. Si es un string... Lo mejoro. ¿Por qué vas a utilizar true o false cuando puedes poner sí o no? Que estábamos hablando de get disponibilidad. Disponibilidad. Ojo, y tienes que saber que la N es mayúscula y la O minúscula. ¿Vale? Entonces, esto, aquí tengo un antiguo compañero que este tipo de cosas acabamos denominándolas, junto con José. A veces hacemos
programación funcional, a veces hacemos programación orientada a objetos y muchas veces hacemos SOO, String Oriented Programming. No lo hagáis, no es una buena... O llevamos las recomendaciones al límite, ¿vale? Alguien nos dijo que no es malo concatenar y entonces hay que utilizar string buffers y utilizamos string buffers o string bundler incluso cuando no vamos a concatenar cosas, ¿vale? ¿Veis bien el código desde atrás? ¿Vale? Otro ejemplo. Dice, no, es que este es el callback y como hay mucha sincronía lo tengo que gestionar así, no hay otra forma. No, hay promesas, hay funciones que puedes declarar fuera, ¿vale? Entonces hay formas de, sobre todo, pensad en la forma que tenemos de abstraer y de leer código abstracto. Vamos acabando con 4 o 5 principios básicos de diseño que nos pueden obligar a corregir todas estas situaciones. El primero es el mantener el código sencillo, ¿vale? No hagáis más de lo que tiene que hacer un determinado código. Keep it simple. El segundo es sed vagos. Es una buena cosa ponerla en valor y además decirlo en la próxima entrevista de trabajo, ¿vale? Y explicar por qué. No os repitáis, no escribáis el código 2 veces. Esto muchas veces también engancha con el separation of concerns. Yo una cosa solo la escribo en un sitio, pero un trozo de código solo se encarga de hacer una cosa. Estos dos principios enganchados se suele conocer como el principio de diseño 1 a 1. Un fragmento de código lo resuelvo, un concepto funcional lo resuelvo en un trozo de código y ese trozo de código solo resuelve ese concepto funcional. Y acabamos con lo que os tenéis que llevar, aparte de crear vuestro Hall of Fame privado. Primero, no sé si alguno no conoce el Clean Code, pues leedlo, ¿vale? Yo lo sigo leyendo de vez en cuando. Pero voy a daros otros 2 ejemplos. Hay una cosa que se llama el principio de oxidación del software, ¿vale? Nos dicen que los bienes digitales no se deterioran, pero la verdad es que los bienes digitales, los software, lo mantenemos y lo evolucionamos. Y al irlo evolucionando va haciendo que se deteriore. Lentamente y progresivamente y ligeramente. A veces no es ni lentamente ni ligeramente, ¿vale? Para eso viene muy bien tener en cuenta la regla del Boy Scout. ¿Alguien conoce a este señor? Baden-Powell. Baden-Powell es el fundador de los Boy Scouts. Y cuando estaba a punto de morir, dijo aquello de vivir, era una especie de carta que escribió todos los Boy Scouts y era como un lema, como una herencia moral, ¿no? Y básicamente lo que venía a decir es, vivid vuestra vida tratando de dejar un entorno donde sea mejor que el que vivisteis. Así cuando os llegue vuestra hora, podréis tener la satisfacción de que habéis vivido vuestra vida con un sentido, ¿vale? Ya sea porque no se trata de resolver el uso de plástico a nivel mundial, pero si lo puedo reducir en mi casa, mejor, ¿vale? En mi entorno, pequeñas cosas. Para el código vale igual. Si yo voy revisando trozo de código y me encuentro un WTF, resolverlo. No estoy diciendo que refactoricéis toda la puñetera aplicación, pero corregid eso que a vosotros os ha costado tanto leer, ¿vale? Dejadlo un poquito mejor. Quedaros con la última idea, si no, la más potente probablemente. Si todo esto os parece muy... Os voy a dar una que sí os va a llamar. Codificad como si el tío o la tía que fuese a acabar escribiendo vuestro código fuese un violento psicópata asesino que sabéis dónde vive, especialmente si habéis firmado vuestro código. Muchas gracias.